Después de 3 años viviendo en una especie de limbo emocional, entendí que había llegado el momento. El momento de salir del luto, de abrir las ventanas al futuro, de hacer algo por mí. Me llamo Clara Martín, tengo 35 años y vivo en Salamanca. Soy madre de un niño de 9 años, Lucas, que es lo más valioso que me queda de todo lo que fui. Mi esposo, Álvaro, desapareció en un viaje de negocios al norte del país. Las autoridades dijeron que había sido un accidente en los Pirineos mientras conducía una moto de nieve. Un accidente extraño en condiciones meteorológicas extremas. No encontraron su cuerpo. Solo su maleta, su teléfono y una nota de hotel sin importancia. Nadie me lo dijo directamente, pero la conclusión era clara: estaba muerto. Aún así, dentro de mí había un espacio que se negaba a creerlo. Sin cuerpo, sin despedida, ¿cómo aceptar algo tan definitivo? Durante los primeros meses me sentí como una actriz. Fingía normalidad por Lucas, mantenía la rutina, sonreía en el colegio, respondía mensajes con frases hechas. Por las noches lloraba en silencio, mirando el lado vacío de la cama. Me repetía que todo era una pesadilla. Pero la pesadilla no terminaba. ¿Y Lucas, tan pequeño entonces? ¿Cómo podía explicarle que su padre había desaparecido para siempre? No tuve el valor. Le dije que su padre estaba trabajando en otro país. Que su misión era importante, secreta, y que por eso no podía escribirnos ni llamarnos. Al principio preguntaba cada día cuándo volvería. Luego, una vez por semana. Y al final, dejó de preguntar. Pasaron 3 años. 3 inviernos con silencios prolongados. 3 veranos sin vacaciones. 3 cumpleaños en los que fingimos estar bien. Hasta que algo dentro de mí cambió. Fue una mañana de finales de primavera. El sol entraba por la ventana de la cocina y Lucas comía cereales mientras hablaba de dinosaurios. Yo lo observaba y de pronto sentí que no podía seguir así. Que esta vida suspendida ya no era vida. No sé qué me impulsó, pero abrí el portátil y empecé a buscar algo diferente. Destinos, escapadas, lugares que me devolvieran el aire. Sin pensarlo demasiado, escribí una palabra en el buscador: Benidorm. Allí pasamos uno de nuestros últimos veranos felices, los 3 juntos. Allí Lucas aprendió a decir hola señalando el mar. Allí reíamos sin medir el tiempo. No reservé nada ese día. Pero lo pensé seriamente por primera vez. Esa tarde fui al armario y saqué la vieja maleta roja. La misma que usábamos en los viajes en familia. Estaba llena de polvo. Lucas entró en la habitación y me miró curioso. ¿Nos vamos de vacaciones?, preguntó con una sonrisa tímida. Quizá, respondí. ¿Te gustaría volver al mar? Él asintió, emocionado. Su entusiasmo me desarmó. Me recordó que yo también necesitaba volver a vivir. No solo sobrevivir. Aquella noche, mientras Lucas dormía, abrí una caja que no tocaba desde hacía años. Fotos, postales, cartas, pequeñas notas escritas a mano. Álvaro sonriendo. Álvaro cargando a Lucas en brazos. Álvaro mirándome como si el mundo fuera solo nuestro. Me temblaban las manos. El dolor estaba ahí, intacto. Pero ya no me ahogaba. Algo en mí había cambiado. No quería borrar el pasado, pero tampoco dejar que siguiera marcando cada decisión, cada pensamiento, cada paso. Y así, sin saberlo aún, había dado el primer paso. Mientras doblaba la ropa de Lucas y trataba de encajar todo en una maleta demasiado pequeña, no podía evitar sentirme como si estuviera hojeando las páginas más íntimas de mi propia memoria. Cada camiseta, cada bañador, cada protector solar que guardaba me llevaba de regreso a otros veranos.
A aquellos en los que Álvaro estaba con nosotros, riendo, jugando con Lucas en la orilla, preparando bocadillos con más entusiasmo que habilidad. Y sobre todo, mirándome como si yo fuera su casa. Nos conocimos en la Universidad de Salamanca. Álvaro estudiaba Derecho, yo Filología. Él era ese tipo de persona que siempre encontraba algo gracioso que decir, incluso en los momentos más incómodos. Tenía una forma de mirar que parecía atravesarte, pero sin invadir. A mí, tan reservada, me atrapó su energía, su forma de vivirlo todo con intensidad. Nos casamos jóvenes, convencidos de que el amor lo podía todo. Y durante un tiempo, fue así. Vivíamos en un piso pequeño, con muebles prestados y sueños gigantes. Luego nació Lucas, nuestro pequeño terremoto de ojos brillantes y preguntas interminables. Fueron años dulces, reales, llenos de rutinas simples que yo atesoraba, desayunos con prisa, peleas por la colada, planes para el fin de semana. Pero algo cambió. No de golpe, sino como una lluvia fina que cala sin que te des cuenta. Álvaro empezó a ausentarse cada vez más por trabajo. Primero eran congresos, luego negociaciones, luego reuniones importantes que no podía rechazar. A veces no me decía ni la ciudad a la que iba. Empezó a encerrarse en sí mismo, a responder con evasivas. Y yo, ingenua o simplemente asustada, fingía no ver lo que se formaba frente a mí, una distancia insalvable. Lo observaba mientras hablaba por teléfono en voz baja en el balcón. Sentía que había partes de su vida a las que yo ya no tenía acceso. En más de una ocasión lo vi esconder su pantalla cuando entraba en la habitación. Y aunque nunca encontré mensajes comprometedores, la duda se instaló como una sombra. No tenía pruebas, pero tampoco tenía paz. ¿Fue entonces cuando empecé a perderlo? Recuerdo la última vez que lo vi. Fue una mañana cualquiera. Se despidió con un beso en la frente y una frase apresurada: vuelvo el jueves. Nunca volvió. El teléfono sonó una tarde. Era un número desconocido, con acento del norte. Me dijeron que Álvaro había sufrido un accidente en los Pirineos. Que conducía una moto de nieve, que las condiciones eran malas, que había caído por un barranco. Que no habían encontrado el cuerpo. ¿Y qué se supone que hace una cuando le dicen que su esposo ha desaparecido, pero sin confirmarlo del todo? ¿Cómo se llora algo tan borroso? Lloré, claro. Lloré hasta quedarme sin voz. Pero más que eso, me paralicé. No podía ni pensar con claridad. Durante días, me aferré a la posibilidad de que todo fuera un error. De que regresara, herido quizá, pero vivo. Que alguien tocara la puerta y dijera: lo encontramos. Pero no pasó. Y entonces, Lucas. ¿Qué decirle a un niño de 6 años cuyo mundo acaba de romperse? ¿Cómo decirle que su padre probablemente esté muerto, cuando ni siquiera tú puedes aceptarlo? Le dije que papá se había ido a trabajar a otro país. Que no podía comunicarse por un tiempo, pero que pensaba en nosotros. Le escribimos cartas que nunca enviamos. Le dibujó cosas para cuando papá vuelva. Yo me aferraba a esas rutinas como si fueran un salvavidas. Fingía, mentía y también rezaba. Por si acaso. Pasaron los meses. Luego los años. Y aquí estoy, haciendo una maleta con la misma incertidumbre con la que viví todo este tiempo. Me siento como alguien que lleva años atrapada bajo el agua y por fin sube a la superficie a tomar aire. No sé qué vendrá después. No sé si este viaje a Benidorm cambiará algo. Pero por primera vez, me estoy permitiendo mirar hacia adelante. El vuelo a Alicante fue tranquilo, aunque Lucas no dejaba de hablar. Con ese torrente de preguntas que le caracteriza. Desde su ventana miraba las nubes como si fueran castillos flotantes. Yo, en cambio, no lograba relajarme.
Era la primera vez en mucho tiempo que me alejaba de todo lo conocido. Me sentía valiente y vulnerable. «Mamá», susurró de repente, dándome un tirón suave en el brazo. Me giré hacia él, sonriendo por inercia. «¿Qué pasa, cariño?» Lucas se inclinó un poco hacia mí y señaló con disimulo hacia el pasillo a un hombre que caminaba hacia el baño. «Ese hombre se parece a papá». El mundo se me detuvo por un segundo. Mi corazón dio un salto tan fuerte que me costó respirar. «A Lucas, no digas eso», respondí en voz baja, obligándome a mirar hacia otro lado. «Hay muchas personas parecidas, no te fijes». Pero ya era tarde. Lo había visto. Era solo un perfil fugaz, una silueta. Pero el impacto fue inmediato. El modo en que caminaba, la inclinación leve del cuello, la forma de mover las manos. Durante todo el resto del vuelo, mi cabeza fue una tormenta. Me repetía que estaba siendo irracional, que era el cansancio, que los recuerdos a veces nos juegan malas pasadas. Llegamos al hotel por la tarde. Una habitación con vistas al mar, sencilla pero acogedora. Lucas se tiró sobre la cama como si fuera una piscina y yo aproveché para deshacer las maletas. Decidimos salir a dar un paseo por el paseo marítimo antes de cenar. La brisa marina traía consigo algo más que olor a sal. Traía memoria. A cada paso, revivía escenas de otros veranos. Álvaro y Lucas haciendo castillos de arena. Álvaro riéndose al salpicarme. Álvaro y yo bailando una noche al aire libre, sin música. Y entonces ocurrió. Estábamos frente a una heladería cuando lo escuché. Esa voz. Grave, tranquila, con un ligero acento castellano. Cada palabra era como un golpe en el pecho. Me giré, buscando el origen del sonido, y lo vi. Estaba a unos metros. De espaldas. Conversaba con una joven, probablemente de unos 25 años, de pelo largo y rizado, que se reía mientras le acariciaba el brazo. Mi primer impulso fue acercarme. Preguntar. Gritar. Abrazarlo. Golpearlo. Pero me quedé congelada, detrás de una columna de piedra. Lo observaba como si viera un fantasma. No podía ser. No debía ser. Pero era. Tenía más barba, estaba visiblemente más delgado. Llevaba una camiseta blanca y gafas de sol. Se reía. Él. El hombre que supuestamente había muerto en un barranco hacía 3 años. El que dejó un vacío imposible de llenar. El padre de mi hijo. Sentí que las piernas me temblaban. No sé cómo regresamos al hotel esa noche. Recuerdo que Lucas protestó por no haber comprado helado, que le prometí uno doble al día siguiente. Pero en mi mente no había espacio para otra cosa. Pasé toda la noche en vela. Me senté en el balcón, con una taza de té frío entre las manos, y esperé. Esperé a que el amanecer me trajera una explicación. Porque lo que había visto no tenía lógica, ni sentido, ni perdón. Y cuando amaneció, decidí que no me bastaba con observar desde la sombra. Necesitaba la verdad. Al día siguiente, a media mañana, la playa estaba más tranquila de lo habitual. El sol ya calentaba, pero no lo suficiente para que las tumbonas estuvieran llenas. Lucas y yo paseábamos por la orilla, buscando conchas y contando historias inventadas cuando, de repente, un grito de alarma cortó el aire. Miré hacia la derecha y vi un hombre desplomarse de repente sobre la arena, como si su cuerpo hubiera dejado de responder de golpe. Mi corazón dio un brinco y, sin pensarlo ni un segundo, corrí hacia él. Al principio no lo reconocí. La sorpresa me nubló la vista. ¿Era posible que fuera él? Cuando me acerqué, me di cuenta de que sí, era él.
el mismo hombre al que había visto anoche, al que había estado observando durante horas. Su rostro, que antes parecía ajeno, ahora me resultaba irreconocible. Estaba pálido, sudoroso, y su cuerpo descansaba inerte, como si hubiera perdido toda vitalidad. Le agité los hombros, intentando despertarlo, sin éxito. Mi mente ya estaba corriendo a toda velocidad. ¿Debería pedir ayuda? ¿Llamar a emergencias? Pero algo me decía que debía estar cerca de él, justo allí, donde la verdad se encontraba a punto de salir a la luz. Fue en ese instante que abrió los ojos, con una mirada turbada, confundida, como si al despertar pensara que estaba viendo un fantasma. Se sentó lentamente, apoyándose en las manos. Al principio no dijo nada. Miraba hacia el horizonte como si tratara de entender qué había sucedido. Y luego, al fin, sus ojos se cruzaron con los míos. «Acá, Clara», murmuró, como si no pudiera creer que estaba allí, frente a mí. El mundo, por un momento, se detuvo. Solo me temblaban las manos y sentía como las emociones se apoderaban de mí. No sabía qué hacer, si abrazarlo o apartarme, si golpearlo o gritarle. Pero él, al parecer, ya sabía lo que iba a pasar. Su rostro se llenó de una tristeza profunda. «Lo siento. No sé por dónde empezar». Sus palabras fueron lentas, vacilantes, como si estuviera buscando una forma de explicarlo, pero sin encontrar las palabras correctas. «Tienes derecho a estar enfadada, lo sé. He estado huyendo todo este tiempo, pero lo que pasó no fue lo que piensas. Yo estaba en peligro». Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar. ¿Cómo podía escuchar esas palabras sin explotar de rabia? «Escucha», continuó, «te voy a contar todo. La verdad. Lo que no pude contarte, lo que nunca pude decirte. Hace 3 años, cuando me fui, no fue por trabajo. No fue por nada que te pudiera imaginar. Me metí en un lío muy grande. Un error de juicio, una mala decisión. Me asocié con gente peligrosa, con una red de criminales. Y cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, empezaron a amenazarme. Me dijeron que si no desaparecía, mataban a nuestra familia». Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Pensé que me estaba mintiendo, que era una historia inventada para suavizar la verdad. Pero sus ojos no mentían. Podía ver la angustia en su mirada. Era la misma angustia que sentí la noche que me dijeron que había muerto. «Así que», dije, tratando de mantener la calma, tú fingiste tu muerte». Él asintió lentamente, su rostro apretado por la culpa. Cambié mi nombre. Me escondí. Cambié todo. Y cuando creí que estaba a salvo, decidí volver, porque ya no podía seguir huyendo. Pero nunca imaginé que las cosas serían tan complicadas. No te imaginas lo que he pasado, lo que he sufrido. Sus palabras se apagaron y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había estado perdiendo todo este tiempo. Y no solo de lo que él había perdido, sino también de lo que yo había perdido, aunque no estuviera a su lado. En ese momento, una joven apareció a lo lejos, corriendo hacia nosotros. Era la chica con la que lo había visto la noche anterior. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y miedo. «Álvaro», gritó, acercándose con rapidez. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?». Ella no sabía nada de mí, no tenía idea de lo que había ocurrido antes. Solo veía a un hombre herido, y su instinto era cuidarlo. Pero cuando nos vio, su rostro cambió. Un par de segundos bastaron para que la comprensión se reflejara en sus ojos. La chica miró a Álvaro, luego a mí, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. La escena fue tan rápida como dolorosa. Mientras la veía marcharse, sentí una mezcla de alivio y frustración.
¿Por qué me había hecho esto? ¿Por qué me había mentido tanto tiempo? ¿Por qué nos había dejado en la oscuridad durante todo este tiempo, mientras él jugaba a ser otra persona? Quería gritar. Quería correr hacia él y, al mismo tiempo, quería apartarme de él para siempre. Pero, por encima de todo, quería entender por qué. ¿Por qué lo había hecho? Álvaro miró hacia el mar, como si estuviera buscando alguna respuesta en las olas. Yo, por mi parte, no sabía si debía abrazarlo o darle la espalda. Han pasado unos días desde que lo vi por primera vez, desde que él reveló su verdad, y aunque mi mente seguía atrapada en el laberinto de emociones, algo dentro de mí se fue aclarando. Durante esas horas, mientras él trataba de explicarme lo que había sucedido, algo se rompió en mí. Quizá nunca podría perdonarlo por todo lo que me había hecho pasar, por el dolor y la confusión. Pero lo que me hizo sentir aún más perdida fue que, a pesar de todo, ya no sentía ese fuego que había sentido antes por él. No era ni amor, ni odio. Era algo más frío, más distante, como una niebla que lo cubría todo. Una tarde, mientras estábamos en el hotel, Álvaro me pidió hablar con Lucas. No lo había visto aún desde aquel primer encuentro en la playa. Mi primer impulso fue decir que no quería que mi hijo se involucrara en esta maraña de mentiras, de desconciertos. Pero algo en sus ojos me hizo dudar. Había un atisbo de arrepentimiento, de querer corregir su error y, lo más importante, de querer ser parte de la vida de su hijo. Pasaron unos segundos de silencio y al final, tras meditarlo, accedí. Está bien, le dije, con voz tranquila, pero mi pecho estaba lleno de incertidumbre. Le expliqué a Lucas que su papá había estado de viaje durante mucho tiempo y que ahora había regresado. Él no preguntó mucho, como siempre, su pequeña mente parecía entender las cosas sin demasiadas explicaciones. A veces me preguntaba si eso era bueno o malo, si mi hijo estaba creciendo demasiado rápido, enfrentando realidades que no deberían pertenecer a su edad. Cuando Lucas vio a su padre, lo primero que hizo fue correr hacia él. No hubo preguntas, ni dudas, ni siquiera una pizca de resentimiento en su rostro. Al contrario, lo abrazó con una naturalidad que solo pueden tener los niños. Como si todo hubiera vuelto a su lugar, como si el tiempo perdido no existiera. Como si aquel hombre que se había ido años atrás, sin decir palabra, siempre hubiera estado allí, esperando el momento exacto para regresar. Al verlos abrazarse, me sentí extraña. Parte de mí estaba feliz por ver a mi hijo tan contento, tan inocente, sin las cicatrices de los años pasados. Pero otra parte de mí se sentía vacía, como si no perteneciera a ese momento. Miré desde la distancia, observando cómo Lucas miraba a su padre con esos ojos llenos de esperanza. Como si todo fuera perfecto, como si nunca hubiera faltado nada. La escena era conmovedora, pero mi corazón estaba en silencio. Ya no sentía nada por él, nada que fuera más allá de una comprensión fría, clara. El amor que había sentido una vez se había desvanecido, y el dolor que había arrastrado durante tanto tiempo había comenzado a disiparse, como si nunca hubiera existido. Pero lo que quedó era la certeza, una certeza que llenaba todo mi ser. Mi hijo tenía derecho a conocer a su padre, aunque yo ya no sabía cómo ubicarlo en mi vida. Me quedé allí, viendo a Lucas abrazando a Álvaro, mientras un torrente de pensamientos recorría mi mente. ¿Podría volver a confiar en él alguna vez? ¿Era posible que el hombre que había estado ausente durante tantos años pudiera regresar? ¿Como si nada hubiera pasado? ¿Y qué significaba todo eso para mí? Me sentí como un espectador en mi propia vida. Mi hijo estaba feliz, y eso era lo más importante. Yo, por mi parte, no sentía ni rabia, ni amor, solo una claridad sorprendente. El pasado estaba atrás, y ahora, como madre, tenía que decidir cómo seguir adelante. Álvaro me miró brevemente, con una mezcla de duda y gratitud.
como si esperara que yo dijera algo. Pero no dije nada. No había palabras que pudieran cambiar lo que ya había ocurrido, lo que él ya había hecho. Y sabía que, aunque el tiempo pasara, nada podría devolverme lo que había perdido. Me volví, dando un paso atrás, para observarlos a los dos, mientras ellos se perdían en su propio momento. Algo en mi interior sabía que, aunque mi vida con él había terminado, mi vida con Lucas recién comenzaba. Y esa era la única certeza que necesitaba. El día del regreso a Salamanca llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras esperábamos en el aeropuerto, mi mente estaba tranquila, mucho más que en los días previos. Ya no había espacio para el caos emocional que me había acompañado durante tanto tiempo. Había llegado el momento de poner fin a la historia con Álvaro, de cerrar esa puerta que había quedado abierta, sin saber qué esperar, sin saber cómo seguir adelante. Pero ahora lo sabía. Sabía que no podía volver al pasado, que no podía quedarme atrapada en esa tristeza que me había consumido tanto tiempo. Me senté en una de las sillas del aeropuerto, mirando a Lucas mientras él jugaba tranquilamente con su teléfono. No me cabía duda de que la relación entre padre e hijo tenía que ser diferente. Álvaro tendría la oportunidad de estar en la vida de Lucas, de intentar reconstruir lo que había destruido. Pero eso no significaba que él pudiera entrar de nuevo en mi vida. No lo quería allí. Ya no lo necesitaba. Miré a Álvaro por última vez, sentado a unos metros de mí, mirando hacia el suelo. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y arrepentimiento, pero también de algo más. Algo que no sabía cómo definir. Pero ya no me importaba. Había tomado una decisión firme. Él podía ser parte de la vida de Lucas, pero en la mía no tendría cabida. Cuando subimos al avión, sentí que la sensación de alivio me envolvía completamente. El avión despegó, y mientras miraba por la ventana, la ciudad de Valencia quedaba atrás. Las luces de la ciudad se iban alejando, y con ellas, también quedaban atrás todos los recuerdos que me habían atormentado durante tanto tiempo. Lucas se quedó dormido en mi hombro, como siempre lo hacía cuando era más pequeño. Su respiración suave me daba una paz que hacía tiempo no sentía. Le acaricié el cabello con ternura, agradecida de tenerlo en mi vida, de saber que, a pesar de las dificultades, lo más importante estaba allí, junto a mí. Miré por la ventana una vez más. Las nubes se veían lejanas, como si todo el dolor que había cargado durante estos años se hubiera quedado atrás. La libertad que sentí en ese momento fue tan pura que me sorprendió. Había llegado a un punto en el que ya no era la mujer que había sido antes, la que vivía atrapada por la tristeza y el miedo al futuro. Ya no era una víctima de las circunstancias. Había tomado el control de mi vida. Y ahora, más que nunca, sabía que era el momento de avanzar. No necesitaba a nadie más para sentirme completa. No necesitaba a Álvaro, ni su promesa de ser mejor. Lo único que necesitaba era a Lucas, y saber que, pase lo que pase, estaría allí para él. Esa era mi única certeza. «¿Mamá?», dijo Lucas mientras se despertaba, con la voz aún somnolienta. «Sí, cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Sonreí y lo abracé con cariño, como siempre hacía. Ya no necesitaba más explicaciones. Ya no tenía preguntas sin respuesta. Todo lo que necesitaba estaba justo frente a mí. «Sí, Lucas, estoy bien», respondí con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El avión continuó su viaje y yo observaba las nubes con una sensación de paz. Una paz que nunca había experimentado antes. La vida, por fin, parecía estar en mis manos y ahora sabía que, al igual que el vuelo hacia casa, todo iba a ser distinto. Todo iba a ser nuevo. Yo había elegido mi camino. Yo era la mujer que había dejado atrás el pasado.
Y ahora, lo único que importaba era el futuro que yo misma iba a construir. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.